Entonces, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta semana. Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Es decir, que en este tema estamos planteando que el ser humano tiene dos conciencias. Todos los seres humanos tenemos dos conciencias. Una que es objetiva y otra que es subjetiva. Entonces vamos a estudiar cuál es la objetiva, cuál es la subjetiva, las diferencias, en dónde nos encontramos, en dónde pretendemos ir, cómo vamos a lograr este trabajo. O sea, todo esto es lo que vamos a ir platicando a lo largo de este tema. Espero ser muy claro y que podamos entender lo que es el desarrollo de la conciencia, el desarrollo del espíritu, pues en relación a este tema de esta semana. Es primera vez que nos ven, pueden comentarlo. Y también les invitamos a compartir la enseñanza en sus redes sociales. Entonces, algo muy interesante en estos temas de espiritualidad y de conciencia es un término, un concepto generalizado que se le conoce como el sueño de conciencia. Este concepto de sueño de conciencia está presente en diferentes escuelas, religiones, diferentes grupos esotéricos, fraternidades, etc. Y a través de este concepto pues se despliegan los diferentes ejercicios que nosotros vamos a aplicar en nuestra vida para poder lograr ese desarrollo espiritual. Entonces, ¿qué es el sueño de conciencia? ¿A qué nos referimos con este concepto que podemos leer en algún libro, que podemos escuchar en alguna conferencia, en algún documental que nos habla acerca del espíritu? ¿Qué es este sueño de conciencia? Es el estado en el que todos nos encontramos. Todos los seres humanos vivimos con la conciencia dormida. ¿Pero qué es esto? Sí. El sueño de conciencia es un estado interior en donde nuestra atención divaga en la actividad del ego, en la actividad del pensamiento. Recordemos que no hay ninguna diferencia entre conciencia y atención. Si la atención plena es nuestra misma conciencia. Entonces, mientras nosotros vivimos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, nuestra atención divaga en la actividad del pensamiento, nos duerme la ilusión a tal grado en que ya no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Es decir, que la atención está dormida, identificada, atrapada o sumergida en la actividad de la mente, como en las fantasías, recuerdos, proyecciones, imágenes, suposiciones, opiniones, deseos, etc. Mientras nosotros estamos cocinando, lavando, trabajando, nuestra atención se sumerge en la actividad de fantasía, recuerdos, suposiciones, deseos, opiniones que vienen y se van, que no tienen sentido, que son mecánicas, que a veces son contradictorias. Y a través de esta identificación en donde la conciencia no alcanza a diferenciar de lo que es real, de lo que es falso, de lo que está pasando, a lo que la mente está interpretando de lo que está pasando, o sea, la conciencia no alcanza a ver y diferenciar y separar estas dos cosas, entonces se duerme en esta actividad y cree que la fantasía es algo real, cree que los recuerdos son algo real, cree que sus proyecciones son cosas que van a pasar en verdad cuando realmente terminan siendo solamente suposiciones. Y a raíz de este sueño de conciencia viene la identificación con los diferentes defectos psicológicos, como la ira, la pereza, la envidia, la gula, el orgullo, la mentira, la grosería, la prepotencia.
y no nos damos cuenta. Una persona, por ejemplo, puede tener una conducta agresiva y la persona no se da cuenta que está siendo agresivo. ¿Por qué? Porque tiene la conciencia dormida. Tiene su atención en fantasías mentales producidas, proyectadas por su ego, que le hace creer que su conducta es justa, que su conducta es necesaria para un determinado ambiente. Otra persona por ahí sale a la calle y comete el acto de robo. ¿Por qué comete el acto del robo? Porque tiene la conciencia dormida. Tiene la atención atrapada en los deseos de poseer algo que cree que le va a dar la felicidad. Y no se da cuenta el daño que genera otras personas. Este es el sueño de conciencia. Y todos nos encontramos en el sueño de conciencia. No nos damos cuenta que vivimos autoengañados, justificando nuestros defectos, consintiendo nuestros vicios, consintiendo fantasías. Y obviamente todo esto genera algo que se le conoce como el sufrimiento. El sufrimiento es una característica del sueño de conciencia. Y como todos los seres humanos somos seres sufrientes, podemos deducir que todos tenemos la conciencia dormida. ¿Sí queda claro? Ahora lo interesante es estudiar ahorita cómo se da este sueño de conciencia, cómo llegamos a él. Vamos a ver esto. Cuando nosotros nacemos, o cuando un niño nace, ¿sí?, la conciencia, la esencia o el espíritu, como le quieran llamar, entra dentro del cuerpo y dentro del alma de este niño en la primera inhalación después del parto. ¿Sí? La conciencia entra en el bebé en la primera inhalación después del parto. A partir de ahí, el bebé recibe aproximadamente, son números arbitrarios, el 3% de conciencia libre. Un pequeño porcentaje de conciencia, de atención, que le va a servir para poder experimentar el bien y el mal del mundo físico y poder aprender de ambos. El otro 97% de conciencia, el niño lo va a ir desarrollando a través de un trabajo interior. Este 97% de conciencia en el niño se convierte en lo que nosotros conocemos como subconsciencia o como inconsciencia, que el niño todavía no ha desarrollado, pero que va a desarrollar más adelante. Entonces, el niño nace, en la primera inhalación entra la conciencia y ahí recibe ese 3% de divinidad, de sabiduría y de amor. Y este 3% de conciencia le da al niño la ternura, la dulzura, la empatía, esa lindura tan característica de los niños recién nacidos. Ese brillo en sus ojos, esa hermosura que vemos en el niño, proviene de que el niño en ese momento solamente tiene un porcentaje de conciencia. Todavía no tiene personalidad y todavía no tiene ego.
es pura conciencia libre que se expresa a través del niño y que por lo tanto percibimos en el niño ternura, lindura, hermosura, porque son características de nuestra conciencia. Entonces el niño, al tener la conciencia libre, ese 3%, puede percibir ciertos fenómenos de la naturaleza que nosotros, los adultos, ya no podemos percibir. Los niños, por ejemplo, pueden percibir los elementales de la naturaleza, los elementales del viento, las hadas, los elementales de la tierra, los gnomos o los aluches, los elementales del agua, del fuego. Y este niño a veces se le da que platica y juega con estos elementales de la naturaleza. Y el adulto deduce que el niño tiene amigos imaginarios. Pero para que el niño pueda tener amigos imaginarios, el niño necesita información en la mente que le permita fabricar ciertas fantasías. Pero si el niño cuando nace sin información, no puede imaginar todavía. Eso lo hará más adelante. Entonces muchas veces los niños perciben y juegan con los elementales de la naturaleza, porque pueden percibir otras dimensiones, porque tienen cierto porcentaje de conciencia libre. Los niños también pueden percibir sus defectos psicológicos. Los defectos psicológicos que conforman al ego no pueden entrar dentro del niño hasta que el niño no desarrolle la personalidad. La personalidad se desarrolla de los 0 a los 7 años de una manera gradual, ¿sí? El ego del niño, todos los defectos psicológicos, no pueden entrar en el niño hasta que desarrolle la personalidad. Entonces estos defectos psicológicos que están en la quinta dimensión empiezan a manifestarse afuera del niño y alrededor del niño, porque son suyos, es parte de su destino. Y el niño puede ver estas entidades y le pueden asustar, y de repente puede llorar asustado, cuando en el ambiente para el adulto aparentemente no está pasando nada. A lo mejor el niño tiene hambre, a lo mejor el niño está enfermo, pero muy posiblemente a veces los niños lloran porque perciben entidades que son hasta cierto punto malignas, feas, de otras dimensiones. Entonces, si tenemos algún niño recién nacido que llora mucho y no sabemos por qué, ya comió, ya durmió, ya le checamos la temperatura, está bien, es posible que sea por la percepción de este tipo de entidades de otras dimensiones. Entonces, si tenemos este caso, podemos utilizar este pentagrama, lo pegamos en las puertas y en las ventanas del cuarto donde duerme el niño, y este tetragramatón aleja a todas las entidades negativas. Entonces el niño va a tener mejores comportamientos, va a dormir mejor, va a dejar de dormir tanto. Ya uno lo podrá comprobar si le corresponde. Entonces, cuando nacemos recibimos un 3% de conciencia libre, y eso es lo que nos da belleza. Vamos desarrollando la personalidad de los 0 a los 7 años con las experiencias que tenemos con la familia. Y mientras vamos desarrollando la personalidad, entonces el ego va entrando en nuestra psicología y se empieza a formar aquello que llamamos el subconsciente o el inconsciente, o el infraconsciente inclusive, como lo decía Carl Gustav Jung. Entonces cuando el niño cumple 3, 4, 5 años, va desarrollando su personalidad,
a través de los modales, los valores, las creencias y las costumbres que recibe de su sociedad. Entonces va entrando el ego en la psicología de este niño y el niño empieza a mostrar ciertas conductas de egoísmo y de chantaje. Entonces el niño quiere manipular a la mamá, el niño ya le pega a su hermanito, no quiere prestarle sus juguetes, el niño empieza a mentir, ya no le hace caso a la mamá. Ahí están los defectos psicológicos que el niño empieza a manifestar. Ya no es tan tierno, porque ya está desarrollando personalidad y por lo tanto va otra vez entrando en su interior los defectos psicológicos que caracterizan a su ego individual. Pero ¿de dónde sale este ego que entra dentro del cuerpo del niño? Este ego no es gratuito y no es igual para todos. El ego del niño viene de existencias pasadas. Cuando uno muere, hay tres cosas que se mueren. Se muere el cuerpo físico, se muere el cuerpo vital, aquello que le da salud al cuerpo físico, lo que lo mantiene vivo, y muere tarde o temprano la personalidad del moribundo. Pero el ego, los defectos psicológicos de esa persona, la lujuria, la envidia, el alcoholismo, la hipocresía, el enojo, todos esos defectos psicológicos no mueren. Se van con el alma y pasan a la siguiente existencia. Entonces esta alma en su próximo cuerpo físico, cuando vaya desarrollando la personalidad, el ego vuelve a ingresar. Y empieza entonces el niño a manifestar conductas egocéntricas que tenía desde la existencia anterior. Entonces, si en la existencia anterior fue muy lujuriosa, fue muy vanidosa, le gustaba la lujuria, la sensualidad, la prostitución. Entonces, la niña a los 4 o 5 años, cuando vaya entrando todos esos defectos psicológicos, pues se va a empezar a comportar de esa manera. Le empieza a robar el maquillaje a la mamá, se empieza a poner los tacones de mamá, empieza a bailar frente al espejo y empieza a mostrar ciertas conductas de lujuria, de vanidad, de deseo, de prostitución a lo mejor, que provienen de existencias pasadas, que para los papás puede ser muy confuso, porque la mamá ve a la niña de 5 años con los tacones bailando frente al espejo y la mamá puede decir: ¿y mi hija de dónde aprendió esto? ¿Quién se lo enseñó? Muy posiblemente viene de existencias pasadas. Entonces, si el niño en la pasada existencia fumaba, tomaba, tenía el yo negociante y todo lo compraba y lo vendía, entonces en la próxima existencia, entre los 0 y 7 años, cuando vaya desarrollando la personalidad, todos estos defectos psicológicos regresan a esa psicología y entonces el niño empieza a desarrollar esas conductas. Entonces el niño se puede robar los cigarros de papá, el niño empieza a tomarse la cerveza de papá, empieza a hacer negocio en la escuela, vendiendo sus juguetes, ¿sí? Y empieza a desarrollar ciertas conductas que parecen de adultos, que no son muy normales en niños, pero ahí están. Todos estos egos provienen de existencias pasadas. Así que el ego no es gratuito. Y entonces con el ego se da la conciencia subjetiva. La conciencia subjetiva no es otra cosa que una falsa conciencia. Una falsa conciencia que todos tenemos.
donde creemos que ciertas cosas están bien, pero que en realidad están mal, donde creemos que hay ciertas cosas necesarias en nuestra vida que en realidad no son necesarias, donde creemos que son verdades, pero que en realidad son mentiras. Todos tenemos una falsa conciencia, y esa falsa conciencia se vino a formar a través de todas las experiencias que cada persona ha tenido, y en este grupo de conceptos, creencias, puntos de vista y resentimientos e ideas que uno se va haciendo de la vida de acuerdo a las cosas que a cada quien le toca vivir y experimentar. La conciencia subjetiva es algo muy individual y es subjetivo, es decir, carece de veracidad. Está condicionada por la actividad del ego, por conceptos, creencias e ideas. Por ejemplo, si le preguntamos a estas personas que vemos en la imagen, ¿qué es la vida? ¿Qué es la felicidad? Cada persona va a contestar de una manera muy diferente y muy particular, de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propias percepciones de la vida y a las interpretaciones y a los valores que le ha dado a aquellas cosas que ha visto, escuchado y vivido. Entonces podemos, si hay aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, vamos a escuchar 7 respuestas diferentes. Cada quien tiene su noción de la política, del arte, de la religión, de la ciencia, de la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Todo esto son características de la conciencia subjetiva. ¿Sí? Una falsa conciencia que todos tenemos, que expresamos a través de nuestras creencias, ideas y puntos de vista en relación a todas las cosas de la vida. Subjetivo quiere decir que depende de cada persona. Si preguntamos qué es la vida, la respuesta depende de cada persona, porque cada persona le ha dado un valor a la vida de acuerdo a las experiencias que ha tenido de ella. Unos pensarán que la vida es hermosa, otros pensarán que la vida es un castigo, y así cada persona puede pensar lo que prefiera. Esta es la conciencia subjetiva. Esta es la falsa conciencia de la que estamos hablando y que se va formando cuando el ego entra dentro de nuestra psicología, desde que somos infantes. Entonces, el ego distorsiona la realidad de las cosas, porque nosotros percibimos una verdad, pero luego esa verdad que percibimos la vamos a interpretar de acuerdo a los diferentes defectos psicológicos que componen nuestra psicología. Entonces, a través de la ira, suponemos que las personas nos quieren hacer daño, pero en la realidad pudiera no ser así. Pero nosotros vivimos con esa idea que es producto de nuestros defectos psicológicos. Con la pereza podemos sentir que es injusto hacer una determinada actividad, porque en la oficina el jefe nos pidió un favor y uno se pregunta, pero ¿por qué siempre a mí me lo tiene que pedir? Y ahí está la fantasía. No es que siempre a uno se lo pida, sino que a través de la pereza no queremos actuar, no queremos servir y creemos que es siempre a nosotros, pero no es siempre a nosotros. Son fantasías, son percepciones que alteramos con nuestros conceptos, con nuestros defectos psicológicos. Con el defecto psicológico de los celos, por ejemplo, podemos suponer que nuestra pareja nos es infiel.
con conceptos o agregados psicológicos de temor, pensamos que no podemos realizar algo que en el fondo pudiera ser tan sencillo como hablar en público o pedir un favor. ¿Sí? Entonces, con la actividad de los defectos psicológicos, alteramos la realidad y ya no la vemos como es. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos nosotros. Y de ahí nos da por opinar, por actuar de acuerdo a nuestra propia manera de pensar, que como es subjetiva, resulta ser diferente a la manera de pensar y de actuar de otras personas. Porque con esta ignorancia y egoísmo, producto de la conciencia subjetiva, creamos toda clase de conflictos. Porque cuando tenemos que hablar de política, pues cada quien tiene sus puntos de vista, que pueden ser muy diferentes, que pueden ser contrarios y opuestos, y entonces se dan los conflictos políticos, se dan conflictos religiosos. Hoy en día hay conflictos económicos, grandes tasas de inflación, porque no podemos actuar como sociedad de una manera inteligente en relación a la economía, porque cada quien ve la economía de una manera diferente. Y unos dicen, hay que hacer esto, y otros dicen, hay que hacer esta otra cosa. Y entre lo que se dice y lo que se hace, las cosas van para abajo. La salud, la familia que cada día está más en crisis, los divorcios que todos los días están en aumento. Vivimos en un constante conflicto social de toda clase, de toda índole, porque no percibimos la verdad de la política, ni de la religión, ni de la economía, ni lo que es la salud, ni lo que es la familia. Entonces no podemos actuar con sabiduría, actuamos con nuestros conceptos subjetivos que al final nos generan toda clase de conflictos. Por eso es muy importante aprender a desarrollar la conciencia objetiva. La conciencia objetiva es la conciencia libre, es la conciencia despierta, es la capacidad que tenemos de prestar atención a las cosas de la vida para comprenderlas, para entenderlas tal y como son, sin interpretar, suponer, comparar, recordar, que solamente distorsionan la realidad del fenómeno. Con la conciencia objetiva tenemos la facultad para percibir las cosas tal y como son. Todos tenemos un porcentaje de conciencia objetiva, aproximadamente un 3% de conciencia, que a través del sentido de la autoobservación y a través del ejercicio de la concentración y de la relajación vamos a poner en práctica. Y vamos a poder captar la sabiduría del universo, actuar con inteligencia y alejarnos del conflicto y del sufrimiento común. La conciencia objetiva es la apreciación directa de las profundas verdades de la vida sin la interpretación de la mente. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, llegamos a la casa, nos recibe la mujer, nos señala con el dedo y nos dice, todo esto es tu culpa. Así como se muestra en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno reacciona
con la falsa conciencia, con la conciencia subjetiva, identificado con el ego. Le sale a uno el orgullo y a uno le da por responder: culpa mía. Pero ¿a quién crees tú que le estás hablando? ¿Y por qué culpa mía? Yo no tuve absolutamente nada que ver. Entonces uno empieza como que a justificarse, uno empieza a discutir con la mujer acerca de ese tema y empieza el conflicto. Según uno, según la falsa conciencia, uno tiene que hacer justicia con su mujer y no permitir que la mujer le señale a uno, ponerla en su lugar. Esa es la falsa conciencia en la que caemos todos, porque carecemos de un trabajo interior. Pero a través del sentido de la autoobservación podemos ser diferentes. Entonces, llegamos a la casa en estado de autoobservación, concentrados en lo que hacemos, relajados en cuerpo físico. Nos recibe la mujer, nos señala con el dedo y nos dice: todo esto es tu culpa. Entonces, con la conciencia objetiva, ¿qué es lo que vamos a percibir en ese momento? Vamos a percibir una verdad que va más allá de nuestros conceptos mentales. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, de que nuestra mujer está sufriendo por alguna razón y que necesita de nuestra atención, de nuestro apoyo y de nuestra compasión. Entonces uno, en vez de buscar discutir con conciencia objetiva, con sabiduría y amor, que es lo mismo, puede uno decir: no te preocupes, mi amor, no pasa nada. Y darle un abrazo, de tal manera en que podamos, en algún grado, consolar el alma de nuestra mujer que está sufriendo porque algo pasó. ¿Sí me explico? Esto es conciencia objetiva y es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida, practicando el sentido de la autoobservación y la concentración en las cosas que hacemos. La conciencia objetiva proviene de la intuición y de la inspiración, de cosas que surgen en el momento. La conciencia objetiva es espontánea. Cuando hay una circunstancia, sabe qué hacer en ese momento, no antes ni después. Eso es de la mente y es subjetivo. Vamos a seguir con más ejemplos. Aquí tenemos a 5 mujeres en la pantalla. Si un hombre ve estas 5 mujeres, las ve de acuerdo a sus propios conceptos y empieza a comparar y empieza a calificar y empieza a proyectar ciertas cosas en relación a las 5 mujeres. Entonces un adulto ve esta imagen y puede pensar: esta chica de medio se me hace muy atractiva, esta chica de aquí se me hace demasiado flaca, esta se parece a mi exnovia, esta está muy grande porque aparece en la imagen, ¿sí? Y puede tener, digamos que un punto de vista, conceptos, creencias, comparaciones, puede sentir deseo sexual hacia una, puede sentir repulsión hacia otra, ¿sí? Todo de acuerdo a sus conceptos de contenido, ¿no?
Pero ¿cómo vería esto un niño de 4 años que todavía no tiene ego ni personalidad? El niño vería 5 mujeres y lo único que vería son 5 mujeres. No estaría viendo a una que es más guapa que la otra, a una que le recuerda a la exnovia, a una que seguramente tiene problemas de alcoholismo. No ve nada de eso, porque eso no es real. Eso es parte de la conciencia subjetiva de los adultos. Son cosas que les agregamos a la realidad. El niño solamente ve la imagen o a las mujeres y dirá, aquí hay 5 mujeres y nada más. Otro ejemplo de conciencia objetiva, bis conciencia subjetiva. Imaginemos que vemos que en la casa del vecino llegan unos policías. ¿Qué sería conciencia objetiva? Sería ver y pensar. Hay unos policías en la casa del vecino. Algo habrá pasado. Y punto. Eso sería conciencia objetiva. ¿Qué sería conciencia subjetiva? Hay unos policías en la casa del vecino. Seguramente que el vecino le pegó a la vecina, porque se ve que tiene un carácter de la fregada. Seguramente que la vecina se dedica a vender droga y ya la cacharon. Seguramente que robó algo al vecino y ya la demandaron. Seguramente que esos policías se van a llevar a sus hijos. Entonces uno empieza a agregar cosas que ni siquiera sabe. Y uno se autoengaña de que es verdad lo que uno está pensando. Esto es conciencia subjetiva, lo que tenemos que eliminar en nosotros mismos. Método para despertar de conciencia. Aquí les voy a dar una técnica, un ejercicio. Se llama la clave SOL, porque SOL es la abreviación de 3 palabras: sujeto, objeto y lugar. La clave SOL es una técnica para despertar conciencia objetiva y para eliminar conciencia subjetiva. En un determinado momento me hago la pregunta, la S significa sujeto. Me hago la pregunta, ¿quién soy? Y me ubico en un contexto espiritual, donde soy la atención plena que vive el presente. No soy la mente, ni el cuerpo, ni el que se enoja, ni el que desea a otra mujer, sino que soy un ser espiritual. Entonces en algún momento, durante todo el día, me hago la pregunta, ¿quién soy? Y me autoobservo. Y esta autoobservación lo que va a hacer es producir una desidentificación con las imágenes de la mente. Luego me hago la pregunta, objeto, ¿qué estoy haciendo? Y me ubico en el contexto de mis acciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pongo la atención en lo que estoy haciendo. Y puedo evaluar si lo que hago es útil, es bueno y es justo. ¿Sí? Entonces, cuando me hago la pregunta ¿qué estoy haciendo?, no me contesto con la mente dando una conferencia. No, no es contestarme con la mente. Es ¿qué estoy haciendo? Y pongo atención a lo que estoy haciendo. Estoy en la computadora, veo cómo muevo las manos, en dónde están mis manos, la manera en cómo estoy sentado,
el escritorio, las cosas que están en el escritorio, me fijo en mi entorno y me fijo en mi acción. No es contestar, es observar. Lo mismo cuando me pregunto quién soy. No me contesto, soy Víctor Guzmán González. O no me contesto, soy un ser espiritual. No. Cuando me hago la pregunta quién soy, fijo mi atención a mi mundo interior. ¿Qué es lo que hay más allá de la mente? Y percibo esta actividad espiritual. Y luego viene el lugar en donde estoy y me ubico en el lugar en el que me encuentro, en la casa, en la oficina, observo mi entorno. Si estoy en la casa y me digo en dónde estoy, no me respondo en la casa. No, me fijo en la casa, en los colores, en las cosas. Observo, presto atención al lugar en donde estoy. De eso se trata la clave Sol. De prestar atención a mi mundo interior cuando me pregunto quién soy. De prestar atención a lo que hago cuando me pregunto qué estoy haciendo. Y de prestar atención a mi entorno cuando me pregunto en dónde estoy. Esto se hace todos los días, todo el tiempo. Mientras más lo hagamos, más conciencia vamos a poder despertar. Es una gran herramienta espiritual. Se las comparto con mucho gusto para que apliquen en su vida. Ya con la práctica, uno no tiene que preguntarse quién soy, qué estoy haciendo y dónde estoy. Uno solamente a través del recuerdo de sí pone atención a su mundo interior, a lo que está haciendo y al entorno en donde se encuentra. Cada vez de una manera más frecuente. ¿Sí? Y ya por último, recordemos las enseñanzas del Maestro Jesús, que decía: de cierto les digo que si no vuelven a ser como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Un niño, como ya expliqué en esta conferencia, es un ser humano que no tiene ego. Un niño recién nacido, antes de los 7 años, es un ser humano que no tiene ego todavía. Y que por lo tanto es lindo, hermoso, noble, simpático, alegre. Si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, es decir, si nosotros queremos conocer las dimensiones superiores de conciencia, tenemos que ser como niños. Es decir, tenemos que estar libres de la actividad del ego. Tenemos que eliminar los defectos psicológicos a través de la muerte en marcha y de la muerte reflexiva, como hemos hablado en otros temas. Tenemos que volver a ser como niños, nobles, simpáticos, alegres, sin frustraciones, sin preocupaciones. Y así conoceremos el reino de los cielos, inclusive en esta misma existencia, mientras existimos en el mundo físico, porque podemos conocer el reino de los cielos de una manera simultánea y alterna al mundo físico, antes de morir. Cuando creamos los cuerpos existenciales del ser, cuando despertamos la conciencia, podemos conocer las dimensiones superiores. Entonces, hermanos míos, ¿qué preguntas quedan? Esto sería toda la conferencia. Sebastián nos dice: hola, buenas noches. Miriam Chávez: saludos, Víctor. Eva ya está conectada. Pues buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y disculpen las fallas técnicas. Empezamos un poquito tarde,
Pero pues estoy dando conferencia en pleno huracán. Sí, ya pasó, se fue hace como 2 horas. Pero hace ratito había un huracán aquí. Y se cayeron varios árboles por aquí. Se cayó un árbol de un vecino y se cayó el árbol del otro vecino. Son cosas que pasan. Entonces, si no hay ninguna duda, pues les mando muchísimas bendiciones, muchísima fuerza espiritual y que practiquen para que vean lo valioso que es esta enseñanza. Me despido con un cordial saludo, les mando muchísima fuerza espiritual y nos vemos la próxima semana.